Estamos en la iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez, Cabildo 4235, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Aquí estamos compartiendo la palabra. Palabra que tiene por título: solo con Jesús hay vida. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya el título lo dice todo. Y que el Espíritu Santo nos ayude a los que estamos presentes, a los que van a mirar el video, y me ayude a mí también a que yo pueda ser fiel vocero de la palabra de Dios y que no contamine el mensaje ni con mis opiniones, ni con mis pensamientos, ni con mis ideas, porque ni mis pensamientos ni mis ideas van a salvar a nadie, pero la palabra de Dios sí. Que Dios tenga misericordia y me ayude a compartir el mensaje. Hay una historia. El otro día estaba mirando en la notebook, abrí la carpeta mensajes, fui a propiedades, 2.400 archivos más o menos hay. Estamos hablando de 2.400 más mensajes. Que el Señor cuide la notebook, que la cuide. Vamos a hacer el backup, vamos a hacer la copia en la memoria. Y bueno, sobre la mujer, la viuda de Sarepta, he predicado muchas veces, con 2.400 y pico de mensajes, imagínate. Pero siempre hay algo nuevo en la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo para aprender, siempre hay una instrucción nueva. Y vamos a ver qué nos dice aquí el mensaje. Vamos a leer luego a partir del verso 8, pero previo a eso sabemos, muchos lo sabemos y quien no lo aprende, que había un juicio de Dios sobre Israel. Había un rey que se llamaba Acab, casado con una señora que se llamaba Jezabel, con perdón de las señoras. Y bueno, había una particularidad. Más adelante en la Biblia le ponen un calificativo al rey Acab: pusilánime. Alguien pusilánime es como para ponerle cucatrap, ¿viste? Y en la casa de Acab manejaba la casa la mujer, no el hombre. O sea, el principio bíblico estaba patas para arriba. O como diría María Elena Walsh, en el mundo del revés, ladra el gato y maulla el pez. Y dos son tres. No se camina con los pies, se camina con las manos. Y bueno, si en un hogar maneja la mujer la casa, el orden bíblico está invertido. Perdón. Pastor, ¿y qué pasa cuando la mujer está sola? No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando hay un hombre y una mujer. Y el hombre viene a ser un florero. Un jarrón chino. Las cosas no funcionan. El espíritu de Jezabel. Y esta mujer además adoraba a los Baales, ¿no? Indujo a su esposo, que era más fácil que la tabla del 2, adorar también a Baal. Pero el problema es que era el rey de Israel, él. Y si el rey adora a Baal, ¿qué hizo el pueblo? Adoraban a Baal. ¿Y qué hizo Dios? Sequía. Va a haber sequía, va a haber un juicio de Dios. Hubo un juicio de Dios. Una sequía prácticamente extrema. Caía una gota, pero allá perdida. Elías va y le dice al rey Acab, el Señor dice que hasta que yo no salga de mi boca no va a llover sobre la faz de la tierra. Dios lo tuvo que esconder porque desde ese momento se transformó en el enemigo público número 1. Lo buscó por todas partes Acab para obligarlo a cortar la maldición. Claro, era una maldición que se le habían buscado. Rifaban una maldición y se compraron los 100 números, el talonario completo. Y cuando se sorteó una maldición dijo: ¡ay, acá la tengo! Dijo. Bueno, se fue, el Señor le dijo: anda a tal lugar junto al arroyo de Querit, ahí te voy a alimentar. Le permitía beber agua del arroyo, venían los cuervos y lo alimentaban. Lo cierto es que se seca el arroyo.
Pero Elías, ¿con qué cara le iba a decir? Se secó el arroyo. Y el Señor le podría haber dicho, ¿y los cuervos qué pasa? Pero los cuervos le traían carne. Pero ¿viste cuando a veces comes algo seco, demasiado seco? ¿Comiste alguna vez vainillas? Muchas vainillas, meta vainilla. Y dice, las tengo acá atravesadas. Dice, ¿hay algo para tomar? No. Y le decía al que está, dice, dame una patada acá en el pecho. Dice, pegame con un martillo. Lo cierto es que el Señor le dice, bueno, se secó el arroyo, andá a Sarepta de Sidón, o sea, a un país limítrofe, a una tierra limítrofe, pero que era la tierra de donde provenía Jezabel. O sea que el juicio de Dios no era solamente sobre Israel, sino también sobre Jezabel, para demostrar luego que el verdadero Dios era Jehová y no Baal. Vamos a entrar en escena, nos invito a un viaje de miles de años. No vas a tomar un tren hasta Mendoza, que tarda 45 días más o menos. Vamos a ir en un viaje imaginario y vamos a empezar a leer el versículo número 8 del primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso número 8. Y dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya empezamos a encontrar cosas que yo me imagino, Elías con todo lo profeta que era y siervo de Dios y en comunión con Dios, Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero está diciendo, mira, en este lugar, en esta nación extranjera, yo he ordenado que una viuda te sustente. ¿Cómo una viuda? ¿Por qué una viuda? ¿Por qué no a la casa de gente adinerada, acaudalada? ¿Por qué no a un nordelta? ¿Por qué a Sarepta? ¿Saben que Dios, cuando trabaja y quiere hacer algo, si hay algo que no necesita son socios? Dios se arregla solito lo más bien. Creó el universo, creó todo lo conocido con el poder de su palabra. Todo no, menos el hombre, menos la mujer. Y no necesitó de nuestra ayuda. Pero a veces Dios quiere obrar en una vida. Y nosotros por ahí tenemos contacto con esa vida. Puede ser de la familia, un ser querido, alguien. Pero Dios tiene que tratar con esa vida. Y el trato de Dios a veces es un poquito duro. Un poquito rigoroso. O mejor dicho, riguroso. Creo que riguroso no existe. Pero por una letra no vamos a andar haciendo problemas. Y nosotros queremos intervenir. Porque nos da pena, nos da lástima. Miren que la lástima no ayuda a nadie. Y gracias al Señor que no nos tiene lástima, sí compasión. Y a veces queremos ser más buenos que Dios y queremos meternos en el medio. Y cuando nos metemos nosotros, Dios no puede trabajar en una vida. El propósito por el cual, lo vamos a ver, Dios lo manda a Elías. En esa situación, Dios está protegiéndolo y ocultándolo de la persecución del rey Acab. Porque Elías no estaba haciendo turismo, viste, al tuntún. Dice, bueno, hoy pintó Arrecife, vamos para Arrecife. Y mañana tiran y dice, hoy no salió Ushuaia. A ver, hay gente que vive así. Hay gente que vive así. De pintar en pintar, como si fueran Picasso, pero no lo son. Hay que programar, hay que tener una idea de lo que uno va a hacer. Dios quería bendecirlo a Elías, pero también quería bendecir a la mujer y al hijo que tenía. Y para poder bendecirlo, Elías tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Miren si Elías se plantaba y le decía a Dios, no, ¿cómo una mujer viuda? A Sarepta de Sidón, encima que son extranjeros, que a vos no te conocen. No me mandes a esa casa. Si Elías hubiera dicho que no, ¿saben lo que hubiera pasado? Yo estaría predicando otro tema porque este no estaría. La viuda de Sarepta no.
¿Qué hubiera dicho la Biblia? Y ahí estuvo, y Elías le dijo a Dios, no, yo no voy nada. Ah, bueno, listo, ya está. Y la viuda de Sarepta, y bueno, que se arregle. Entonces él, verso 10, y encima le dice que te sustente, una viuda que te sustente. Bueno, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, obedeció. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Si había sequía, el agua no era algo al alcance de cualquiera. Nadie andaba con un bidón de 5 litros de acá para allá, con el pico abierto o la tapa abierta, lo movía así, se desperdiciaba el agua. No, el agua era algo vital siempre y con sequía, más vital todavía. ¿Por qué le pide un vaso de agua? Alguno puede decir, qué pedigüeño, qué cara dura, qué pesado, más pesado que un collar de melones. ¿Cómo va y encima le pide agua? La cosa puede empeorar o mejorar según se vea. Y dice el verso 11, y ella, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, o sea, iba a buscar el agua, ni siquiera había venido. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ah, no, esto ya es mucho. No, le está pidiendo agua, le está pidiendo pan. Elías, acá también hay hambre, no solamente en Israel, imagínate. Dice la Biblia, dice la palabra que más de 3 años fue el juicio de Dios sobre Israel. O sea que imagínate, poca agua, los animales muertos por inanición, poca vegetación, poco y nada, un hambre generalizado, un desastre, el juicio de Dios sobre la idolatría. Le pide agua, la mujer va, pero ahora le pide pan. Y miren la respuesta, verso número 12. Y ella respondió, vive Jehová. No dice mi Dios. ¿Qué le dice? Tu Dios. Porque ella no era parte del pueblo de Dios. Pero el Señor estaba haciendo algo. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Cerra el puño. Cerra tu puño. Los que están ahí también. Abrilo. ¿Cuánta harina? Me manché los dedos hoy queriendo cargar la impresora y no lo logré. Un puñado. ¿Qué puede hacer con un puñado de harina? Y un poco de aceite en una vasija. Un puñado de harina, un poco de aceite en una vasija. Y ahora, presten atención a esta palabra. Recogía 2 leños, 2, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Pero por qué se dejaban morir? ¿Querían morirse? No les quedaba otro remedio. Imaginen el cuadro. ¿A dónde Dios lo manda Elías? No era como la serie El túnel del tiempo que yo miraba cuando era chico, que siempre caían, no caían en cualquier lugar donde no pasaba nada. Caían en el Titanic, caían en la batalla de Napoleón, caían cuando un dinosaurio estaba por hacer así con la pata, pues si no sería un aburrimiento, se dormía la gente. Mira dónde lo manda Dios. Elías, en 2 palabras, ¿con qué te encontraste? Miseria, ruina, desolación, resignación, amargura, quebranto. Resumilo en una palabra, muerte. Muerte. Aquí hay muerte. 2 leños, ¿para qué más? Los voy a andar juntando.
muchos leños, decirle a mi hijo, mira, juntá para toda la semana. ¿Para qué, mamá? Si la harina que hay, el aceite que hay es para hoy. En esa casa no había mañana, iglesia. ¿Escuchaste? No había mañana. Hay una novela que creo que es de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿Saben lo que había en esa familia? Un plazo fijo para la muerte. Vamos a comer esto con mi hijo, este puñado de harina, esa poco y nada de aceite, 2 leños, ¿para qué más? Porque después no hay nada para comer. Un padre, una madre puede morirse de hambre, pero ver a un hijo morirse de hambre, no, eso es demasiado. Eso es demasiado. Es demasiado. Mirá con lo que se encontró Elías. Y Dios diciéndole, pedile. Pero acá hay miseria. De verdad. Comen esto y no hay nada más. No hay nada más. Pero Dios tenía que hacer algo en Elías y tenía que hacer algo en la mujer y en su hijo. En Elías, proveerle como había hecho en su momento con el agua del arroyo de Querid y los cuervos de Rapi, que le traían la comida. Así que esta es la última cena, en serio. Pero alguien puede decir, ¿sería un almuerzo? Es lo mismo. Era lo último. El pibe ni sabía lo que era decir puedo repetir. Mira, podés repetir de colegio y de grado, pero comida no. Comida no, pero Dios estaba haciendo algo. Por eso cuando Dios está haciendo algo, preguntemos, Señor, ¿yo puedo hacer algo para ayudar a esta persona con la que vos estás trabajando? Yo creo que lo mejor que nos puede decir el Señor es sí, correte. Menos bulto, más claridad, dijo Salomón. Y si no lo dijo, lo tendría que haber dicho. Las veces que Dios habrá querido hacer algo y se encontró con que estábamos delante, estorbándolo. Quizás movido por la lástima, pero a Dios no lo mueve la lástima, lo mueve la compasión. Miren lo que le dice Elías. Uno pudiera pensar, bueno, con lo que le dijo, que era lo último que tenía para comer con su hijo, uno en el lugar de Elías decía, te pido 1000 disculpas, 1000 ¿viste que dicen ahora? Te pido 1000 pero me mandó Dios. Yo no quería venir, como dijo ese personaje de los Rugrats. Solo quería venir, decía Carlitos. A mí me mandó el Señor. Yo no te estoy pidiendo por mí, y se le ocurrió al Señor. No sé por qué no me mandó a otro lado. Pero Dios tenía un propósito con Elías y tenía un propósito con esa mujer y con su hijo. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña, torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Pero Elías, ¿no ves la escena? ¿No ves cómo está vestida pobremente? ¿No ves cómo está el hijo? Está flaquito, pero no, porque está haciendo una dieta. No tiene para comer. Acá hay muerte, se huele la muerte, se huele la muerte. Elías, entran razones. Pero el Señor le decía, pedile. Tengo algo para enseñarle. 2 leños, un puñado de harina, aceite en una tinaja, poquito. Una cosita minúscula, mínima. ¿Qué cremona? Ni cremona ni nada que se le parezca. Una baguette de esas que vendían en Carrefour. Antes, Pedro, tendrías que explicar algún día delante de la congregación por qué eran largas las baguettes y ahora son unas cositas cortitas así. Antes había que doblarlas, quebrarlas,
para poder ponerla dentro de la bolsa. Ahora que la bolsa sobra y podés poner cosas todavía. Habla con los dueños. ¿Manejás el francés? Bueno, por señas. Dame a mí primero. Iglesias, cuando Dios nos pide algo, generalmente tenemos miedo. Porque ¿qué sería hoy que Dios me pida 2 leños, un poquito de harina, un poquito? Me está pidiendo mi vida. Pero como dije antes del mensaje, uno puede decir, no, yo voy a tratar de vivir sin Dios. Vivir sin Dios es solamente respirar. Respirar. Respira la gente sin Dios. Pero vivir, no vive. Y como Dios, cuando viene una vida, no viene para emparchar, para remendar, para arreglar un poquito de esto, un poquito del otro. Dios no es la VTV. Dice, bueno, andás más o menos, estás medio liso de gomas, el freno flojardo, los papeles ni te los pido, los amortiguadores desaparecieron. No. Dios viene para cambiar la vida y para prolongar la vida. Pero la vida con Dios, que no tiene nada que ver con la vida sin Dios. No tengas miedo. Los seres humanos solemos tener nuestras reservas. Le entregamos al Señor, bueno, esto es... pero acá hay algo que... Esto es mío y solamente mío. Pero Dios no puede hacer la obra completa si hay un mío, solamente mío, que no lo rendimos a Dios. Pero también esto lo podemos aplicar en lo material. Cuando tenemos que ser fieles con Dios y tenemos miedo. ¿Y miedo de qué? Que no alcance. Que no alcance. Que si le doy a Dios no me alcance. El diablo es muy astuto. Así como hay leyes espirituales en la palabra de Dios para nuestra bendición, el diablo tiene escrita su otra Biblia, que son leyes para nuestra maldición. Para que nunca salgamos del círculo vicioso. Mientras que Dios nos quiere en el círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso? Dios manda, yo obedezco, Dios bendice. El círculo vicioso es Dios manda, yo no lo hago, la bendición nunca llega. Pero como la palabra dice, Salomón dice que honremos a Jehová con las primicias de nuestros bienes. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer la lista y decir, no. Primero el alquiler, que hay que pagarlo, o el colegio de los chicos, o la prepaga, Edenor, pam, pim, pum, pam. Lo que sobre es de Dios, no va a sobrar nada. El diablo se va a encargar que no sobre nada. Y si nosotros no le damos a Dios por temor, Dios no puede abrir el cielo y derramar su sobreabundante bendición. No tengas miedo, le dice Elías, porque Jehová, verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿En qué momento Dios le dijo? No necesitamos que leamos exactamente. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía Elías. Entonces Dios le hablaba a su espíritu y le decía lo que él iba a hacer. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Claro, si yo les pregunto, ¿qué lógica tiene esto que Dios le dice? Cero lógica. Pero Dios no necesita de nuestra lógica para hacer un milagro. Le alcanza con nuestra fe. Le alcanza con nuestra fe. Señor, si esta mujer con un puñado de harina, un poquito de aceite,
Y con esos 2 leños hace algo y le tiene que dar primero a Elías. Comerá migajas, pero la harina se terminó el aceite y lo que hay de sobra hay leños porque había ramas secas a rolete, como dijo uno. No tenía lógica. Pero Dios estaba en esa casa a través de Elías porque quería, lo reitero una vez más, bendecirlo a su siervo, porque estaba exponiendo su vida cuando declaró el juicio contra el rey en la cara del rey, pero la quería bendecir a esta mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, Elías, y ella, y su casa, su hijo, muchos días. Pero hemos leído que la mujer le dijo a Elías, preparo esto, lavo los platos y nunca más los usamos. Porque nos vamos a morir y no porque queremos, porque no hay nada más para comer. La mujer fue, ¿qué venció la mujer? El miedo. El miedo. Lo digo siempre, el enemigo de la fe no es la incredulidad, es el miedo. El miedo a entregarle mi vida a Dios. El miedo a hacerle caso a Dios. Y la harina, verso 16, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la viuda menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y claro, uno lee este pasaje, un milagro de multiplicación de parte de Dios, pero también un milagro de fe de una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Vive Jehová tu Dios, pero a partir de ese día fue también Jehová su Dios. Y cuando se tuvo que ir Elías, bueno, previamente ocurrió todo un suceso milagroso también que sería motivo de otro mensaje. Claro, y si pensamos, ¿qué se multiplicó en esa casa? La harina, diríamos. Y Guido Casca diría, sí, correcto. Otros podrían decir, se multiplicó el aceite. Y Susana diría, correcto. Otro diría, bueno, se multiplicó el pan. Cierto, bien, buen siervo y fiel. Pero lo más importante es que en esa casa se multiplicó la vida. Y la multiplicó Dios. Dios no viene a nuestra vida para acompañarnos a la muerte. Primero nos acompaña en la vida, para que disfrutemos la vida, para que las personas que nos conocen o que tienen algún tipo de contacto o relación con nosotros, vean en nosotros algo diferente, pero algo bueno, y piensen, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer al Dios que vos decís que conocés. Yo quiero que me hables de este Dios del que vos me hablás. Yo quiero que me hables, porque también quiero lo que hay en tu vida. Dios multiplicó la vida. El plan de la mujer era una última cena, pero no fue la última. Hubieron muchos más almuerzos, hubieron muchas más cenas. Vamos a exagerar, desayunos y meriendas, y siendo más sofisticados, más brunch, que es una mezcla de desayuno con... Es para la gente, viste, que se levanta temprano y arrasa con lo que venga. Hay que tener estómago para comer. Yo los veo a veces, digo, piden esas panes con palta, con huevo revuelto. Yo digo, esta gente terminan de comer y Dios los lleva, pienso yo. Dios los lleva, tendrán seguro de vida.
Yo a duras penas agarro mi galletita, la mojo y me la como. Es todo lo que hago. ¿Qué multiplicó Dios? La vida. Repito lo que dije recién, Dios no pone parches, no remienda vidas. Elías no dijo, bueno, mirá, y mañana se verá a ver si hay algo. Otra vez la mujer a buscar los leños, otra vez. No fue necesario. ¿Te imaginas el cambio del ambiente de esa casa? La muerte segura, la muerte, un plazo fijo a la muerte. Pero entró Elías, entró Dios, agarró el plazo fijo, dijo, acá no se murió nadie ni se va a morir nadie. Multiplicó la vida, multiplicó la alegría. Y esto hace Jesús cuando viene a una vida. ¿Qué dice Isaías 9:3 directamente, Johnny? Vamos a Isaías 9:3. Isaías está hablando de cuando fuera la llegada de Jesús, cientos de años, 800 años más o menos antes. Esos son profetas, ¿eh? No los que te dicen lo que pasó. Cuando te lo dicen antes, ese es un profeta, ¿no? Y está hablando de cuando iba a llegar Jesús, que iba a traer luz, la luz de Dios a las tinieblas del corazón humano. Y hablando de ese tiempo, dice, multiplicaste la gente. Esto hace Dios cuando viene a tu vida. Y aumentaste la alegría. Y el Señor nos vio con nuestros 2 leños, el puñadito de harina, el poquito, todo poquito lo nuestro. Pero cuando vino Jesús nos cambió el panorama. No te vengo a acompañar en tu desgracia, no vengo para prolongar tu agonía, no estoy aquí para tenerte lástima, palmearte en el hombro y decirte, bueno, ¿qué va a ser? Vivimos en un valle de lágrimas, venimos a la tierra a nacer. ¡Minga! Vos habrás venido a la tierra a sufrir y a padecer. Jesús dijo, la palabra mejor dicho, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero también agrega algo más. ¿Cuánto más el impío y pecador? Ojo al piojo. ¿Cómo? El justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y pecador? ¿Qué quiere decir? Que Dios juzga a los suyos y determina bendición, pero también juzga a los que no son suyos con un juicio mucho más severo. Nos conviene ser hijos de Dios. A todas luces, nos conviene ser hijos de Dios. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esto es lo que vino a hacer Jesús en nuestras vidas. Vino a multiplicar, ¿pero qué? La vida, pero no la vida anterior, la buena vida. La hermosa vida. Y nos da a los hijos de Dios, y esto lo aclara bien Salomón cuando dice que solo Dios da la capacidad de disfrutar la vida. Solo Dios da la capacidad de disfrutar la vida. El ser humano sin Dios se plantea objetivos, apunta a algún lado, y es como si se subiera a un tren y dice, bueno, tengo que llegar después de determinado viaje a aquel punto. Y está tan pendiente de llegar a aquel punto que se pierde el paisaje, que no mira por la ventanilla. La persona sin Dios, que solamente respira, aspira a llegar a una estación que se llama felicidad, a la que nunca va a llegar. Y en la espera y en la ansiedad de llegar, se perdió el paisaje. Las vaquitas pastando, y todo lo demás. Y Jesús lo dijo claramente. Juan 10:10. El ladrón
el que nos robó la vida, gran parte de nuestra vida, pero no toda la vida, porque vino Jesús. El ladrón, que se llama diablo, que se llama Satanás. Bueno, es algo metafórico. Metafórico. No. La Biblia no es una metáfora. Jesús no es una metáfora. Dios no es una metáfora. El cielo no es una metáfora. El infierno no es una metáfora. El diablo quiere eso. No, yo soy una metáfora, yo soy una metáfora. Yo no le hago mal a nadie. Minga. No. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hizo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que lo hizo. Matar y destruir, hurtar. Te roba y no te das cuenta. Te roba y no. ¿Y qué te roba? La vida. Si consigue tomar tu mente y meterte en la nebulosa de la incredulidad, perdimos. Pero Jesús lo dice claro. El ladrón, el diablo, vamos a decir, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es el Dios que nos ama. Vamos a escuchar una canción. Y mientras escuchás la canción, aplica esta palabra para vos. Porque es muy fácil, ¿viste? Cuando vos recibís una palabra. Pensar, ay, qué lástima que no está tal hermano, tal hermana. Lo bien que le hubiera venido. Lo bien que le hubiera venido a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra, ni te digo. Pero no le voy a hablar de Cristo, no sea qué cosa que se salve. Apliquemos la palabra a nosotros. ¿Cuáles son nuestros 2 leños? ¿Qué sería nuestro puñadito de harina? ¿Nuestro poquito de aceite? ¿Qué sería? ¿Qué nos pide Dios? Y nos dice, no temas. ¿En qué área el Señor está esperando algo de nosotros? Puede ser el servicio, Puede ser el servicio. Hay que servir a Dios cuando tenemos la oportunidad. Hay que servir a Dios cuando se da la ocasión. Porque nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir. El que lo sabe es el Señor. Y a veces dejamos pasar trenes por lo que fuere. Sentaditos ahí en el banco del andén como Penélope, pero sin la carterita de piel marrón. Esperando, ¿qué? ¿Qué cosa hay que esperar? El Señor a Elías lo mandó a hacer algo y le costó, iglesia. Le tiene que haber costado. Se le debe haber hecho un nudo en la garganta, en las tripas, al ver la pobreza en ese lugar. Pero tuvo que hacer de tripas corazón. Dame un vaso de agua. La mujer iba y algo para picar. Porque el Señor dice así: no va a faltar harina, no va a escasear aceite, hasta que vuelva la lluvia a la tierra.